antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos nuevo. porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Y vamos a seguir hablando sobre la carta de Pablo a los Colosenses. El otro día estuvimos hablando quién escribe esta carta. ¿Quién la escribe? Pablo. ¿Y desde dónde la escribe? Desde la cárcel de Roma. ¿Y qué otras cartas escribe al mismo tiempo que esta de Colosenses? Filipenses, Efesios, Filemón. Muy bien. Bueno, ahí vamos avanzando, vamos aprendiendo cosas. Estos son cosas muy interesantes que hay que aprender. ¿Por qué? Además, porque posiblemente, es muy posible, especialmente con la de los Efesios, pero es muy posible que el mismo pensamiento que está en la cabeza de Pablo, la misma idea que está Pablo teniendo, le afecta para escribir a los cuatro, ¿no? Está con una preocupación especialmente. Sí es verdad que en uno lo trata de una manera y aquí en Colosenses va a tratar muchas situaciones haciendo algo que lo explicamos el otro día. Va a tratar unos problemas que hay en la iglesia de Colosas y lo va a tratar ¿cómo? Ensalzando a Cristo, exaltando la figura de Cristo, la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo, ¿no? Proclamando la gloria de Cristo. Es lo que hace Pablo especialmente aquí en esta carta a los Colosenses. Pero Pablo está con la misma preocupación. Y aquí hay algo que vamos diciendo muchas veces, que es el pensamiento de los gnósticos, o la gnosis, que a veces esto nos suena un poco raro. ¿Quién son los gnósticos? Bueno, gnóstico no es... hay grupos, por ejemplo, habéis visto los matrimonios igual o alguien, que ha habido una chica que estaba captada por una secta en Perú y que ha sido liberada hace 2 o 3 días, una tal Patricia o algo así. ¿Lo
¿Lo habéis visto? Una chica muy joven que estaba en un sitio en el Perú, en la selva, casi sin comer y demás. Este es un grupo gnóstico. Y bueno, es una secta y claro, ahí en la tele se ve, bueno, es como... Pero el pensamiento de los gnósticos no solamente se identifica así como en una secta, en un grupo, sino que afecta todo el pensamiento. Por ejemplo, la masonería. Un día deberíamos de hablar y explicar un poquito qué es la masonería. La masonería está afectada por el pensamiento gnóstico. Otros grupos así más oscuros, los Illuminati y gente así, están afectados por el pensamiento gnóstico. Y aquí el problema es que hay algo que alguien lo llega a llamar el gnosticismo cristiano, que es algo, es como querer juntar agua y aceite. Porque si existiera una cosa que se llama gnosticismo cristiano, desde luego que no sería cristiano. Porque es todo lo contrario al pensamiento cristiano. Entonces, los colosenses, los efesios, están afectados por esta corriente de pensamiento, por esta manera de pensar. Pero esto no es algo que estudiamos y decimos, pues esto es un problema que tuvieron. Hoy en día, el gran problema de la sociedad se podría explicar o se podría calificar como un problema de pensamiento gnóstico. Los gnósticos creen en una sabiduría, en una especie de sabiduría, pero no una sabiduría que viene por el estudio o una sabiduría intelectual. Ellos creen en una sabiduría intuitiva, en alguien como que tiene cierta luz, cierta manera fácil de entender algunos asuntos, y de ahí es capaz de desarrollar un tipo de pensamiento, da una explicación para los asuntos importantes bíblicos, tiene un pensamiento para la creación, tiene un pensamiento para la creación del hombre. Darwin y todo el movimiento que apoyó el pensamiento de Darwin fue una corriente gnóstica que hubo en Inglaterra muy fuerte. Así que podemos ver que detrás de cada herejía, de cada asunto que tiene que ver con ir en contra del Evangelio, muchas veces, o vamos a decir la mayoría de las veces, hay una corriente, un pensamiento gnóstico, que no sabes muy bien cómo surge. No es que de pronto sale un hombre y dice, bueno, ahora vamos a enseñar esto y esto. No es que salga un hombre, pero son pensamientos que surgen y se empiezan a compartir. A veces sí, a veces hay un filósofo, a veces hay un pensador. Por ejemplo, hay un hombre ahora muy fuerte o en estos últimos años que se llama Bertrand Russell. Por ejemplo, Stephen Hawking, que ha muerto hace poco. Son científicos, son intelectuales, pero si te das cuenta, todos quieren cuestionar la existencia de Dios y lo hacen a través del pensamiento gnóstico, donde ellos tienen una explicación para todo dejando a Dios fuera, donde ellos creen que la materia es algo malo y que la espiritualidad es algo bueno, que es lo que hay que alcanzar, y que solo algunos hayan este tipo de entendimiento. Así que
lo que estamos estudiando lo podemos ver muy claramente aquí en la carta a los Colosenses, pero tenemos que levantar los ojos y empezar a mirar a nuestro alrededor. Por ejemplo, el pensamiento, toda la corriente de pensamiento que hay detrás del movimiento homosexual. Bueno, o sea, no es, la gente no ve esta corriente, esta manera de vivir como un problema o una situación que les afecta a dos personas. No, están queriendo cambiar los fundamentos de la existencia. O sea, la biología determina y puede saberse antes de que nazca si una criatura es el sexo que tiene, si es masculino o femenino. Las mujeres que se quedan embarazadas antes de que el niño nazca ya saben. Y ya le compran ropa de un color o de otro y ya saben cómo van a llamarle, si es niño o es niña. Generalmente es así. Pero ¿cuál es la corriente de pensamiento? No. Eso no es importante. Lo importante es que esa criatura decida qué es lo que quiere ser. O sea, ¿esto en contra de qué va? Va en contra de la creación misma. ¿Qué dice el libro de Génesis? Varón y hembra los creó. Es una, una decisión de Dios. Dios toma una decisión. Varón y hembra los creó, a unos varones y otros hembra. Y es el sistema equilibrado que ha permitido que a lo largo de los siglos y de los siglos en esta tierra, la vida se vaya reproduciendo. Hay un equilibrio. Pero, ¿qué dice el hombre? No, dejamos fuera a Dios. Y el sexo es algo que tú lo determinas. ¿Pero cómo yo lo determino? Sí, no, tú lo determinas. Y ahora, además, tenemos la ciencia que nos permite convertir un niño en una niña y una niña en un niño. Y ahora, además, tú vas al colegio y si tú eres un niño que te llamas Gustavo, es que te tengo ahí, Gustavo. Te llamas Gustavo, pero no te quieres llamar Gustavo porque te quieres llamar Azucena, pues Azucena, y tienes el derecho de ir al servicio de las chicas y, o sea, son decisiones personales. Hemos dejado a Dios a un lado. Esta corriente, o sea, no es que el gnosticismo esté enfocado en el tema de la homosexualidad, es que es el pensamiento que permite al hombre desarrollar su mente queriendo dejar fuera a Dios y llegando a puntos insospechados, que ni podemos imaginar hasta qué punto llegaremos con todas estas cosas. Así que cuidado, porque esto que estamos tratando en esta carta a los Colosenses es un asunto importante. Bueno, el otro día hablamos de 3 puntos de esa especie de trinidad teológica que tenía Pablo y que había oído, de 3 cosas de esa trinidad, que son, primero, la fe, segundo, el amor, y habiendo oído de vuestra fe, versículo 4, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza, fe, amor y esperanza. Estuvimos hablando de ello. Y que todo esto, versículo 6, les lleva a tener fruto, a tener un fruto. Y tocamos un punto muy importante, un punto que dijimos que este era un asunto básico de doctrina en el Nuevo Testamento, especialmente en el Antiguo también,
en la manera, en la doctrina de Pablo, y es un asunto que tiene que ver con estar en Cristo. Como dice aquí a los santos y fieles hermanos en Cristo. Esta doctrina, que es algo que tendremos que ir explicando y desarrollando a lo largo de los textos. Bueno, más o menos hasta el versículo 6 llegamos, y en el versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Bueno, esta iglesia de los colosenses posiblemente estaba fundada por este Epafras. Epafras era posiblemente el fundador, el pastor de la iglesia, y de alguna manera estaba preocupado por la situación que estaban viviendo y viajó hasta Roma para hablar con Pablo. Y le cuenta a Pablo todas estas cosas. Cuando Pablo dice, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe, ¿cómo es que ha oído? Porque Epafras ha ido y le ha contado quién son los colosenses. Como si alguien de aquí fuera a visitar a alguien, a pedir consejos sobre nuestra iglesia, y le contara, pues mira, allí los chicos, las chicas, son gente que pone todo su corazón, que buscan a Dios, que oran, que alaban al Señor, y le cuenta, ¿no? Y además de eso le cuenta los problemas. Esto es lo que hace Epafras yendo hasta Roma. Y sabemos que él no puede traer la respuesta. ¿Por qué? Lo dijimos el otro día. ¿Por qué no puede traer la respuesta Epafras? Porque le detienen. Cuando va a ver a Pablo, le detienen con él. Entonces hay otro hermano de la iglesia llamado Tíquico, que es el que tiene que traer esta respuesta. Así que como lo habéis aprendido de Epafras, aquí vemos que él es el maestro, el que les enseña, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo está ensalzando aquí a Epafras, está diciendo, mira, ese es un buen maestro, un fiel ministro, un fiel siervo que os está enseñando estas cosas. Versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro, ¿qué? Amor en el Espíritu. Mira, hay una serie de expresiones a lo largo de la carta de los Colosenses que son muy, vamos a decir, muy profundas, que tienen mucho significado. Aquí Epafras no le cuenta a Pablo pues que son gente muy amorosa, son muy amables. No, está hablando de un amor en el Espíritu. Algo muy profundo, un amor que viene dado por gracia, por una gracia del Espíritu Santo. Dios está obrando en la iglesia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia y está trayendo un amor que no es el amor que podemos tenernos a veces entre nosotros, que nos llevamos bien, que somos amigos, somos colegas, que tenemos una buena relación. No, aquí está hablando de que los colosenses tenían un amor del Espíritu, algo mucho más profundo. Y versículo 9, que es el versículo que tiene más peso en todo esto. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, hemos dicho que la carta a los Colosenses son 4 capítulos. Podemos decir que los 2 primeros son capítulos doctrinales y los 2 últimos, el tercero y el cuarto, serían capítulos más prácticos. Y esto es correcto, es así adrede. Pablo escribe así adrede. Si Pablo hubiera escrito solamente la parte práctica, lo que ellos tienen que hacer, hay algunos teólogos que lo explican bien, que dicen que si esto fuera así, lo que esto produciría en los colosenses es una moralidad. Serían gente muy moral, saben lo que tienen que hacer. Han escuchado, tenéis que comportaros así, y buscan comportarse así. Esto es moralidad, esto lo puede hacer la gente, sin conocer a Cristo, sin entender qué es cristianismo. Uno puede comportarse más o menos como un cristiano, puede ser un hombre moral. Por eso es importante tener la doctrina, y si solo tuviéramos la doctrina, pero esa doctrina no se aplica, no tiene una parte práctica, pues seríamos más o menos como un poco, ¿cómo decirlo?, místicos. Gente con conocimiento de doctrinas, pero sin una realidad en su corazón, sin una realidad. También los hay. Hay gente que entiende cosas, que te habla de cosas, que son elocuentes, que te explican asuntos de doctrina, pero no viven como gente que han sido transformados por el poder de Dios. No practican esa doctrina. Pero aquí, mira, Pablo está hablando de los colosenses, porque nos habla, por ejemplo, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor lo hablamos el otro día, que lo dice en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, el amor era algo que se veía y que compartían, porque era algo que se veía, que era un amor que tenían entre ellos. Así que esta gente tenía doctrina, pero también tenía una doctrina vivida, una práctica. Y Pablo sigue tratando con ellos en la misma manera. Les enseña la doctrina, lo vamos a ver, todo lo que es doctrinal en los 2 primeros capítulos, y luego les explica cómo aplicar esa doctrina a la vida práctica. Los 2 primeros capítulos, lo hemos dicho, Cristo es exaltado, para después Cristo tiene que ser vivido, tiene que ser esto que hemos estado hablando de estar en Cristo. Epafras trae un informe, una especie de informe, les explica cómo están viviendo los colosenses. Y ¿qué produce? Trae una respuesta por parte de Pablo y de sus colaboradores. Y una vez más, aquí hay una reacción. Lo que está haciendo Epafras provoca una reacción en Pablo. Epafras cuenta la situación, comparte, habla, busca. O sea, no es una llamada de móvil, no es que me cojo el avión y me voy. Epafras se va desde la ciudad de Colosas hasta Roma
para hablar con Pablo, para poder explicarle qué es lo que se les está pasando. Y provoca una cosa. Versículo 9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué es lo que provoca? No cesamos de orar por vosotros. Este sería el propósito principal. ¿De qué hablamos con la gente? ¿Qué es lo que compartimos con la gente? ¿Cuál es ¿En qué manera estamos preocupados por nuestra iglesia? ¿En qué manera estamos preocupados por las chicas, por los chicos, por los matrimonios, por la gente que viene de fuera y que viene a las reuniones? ¿Qué es lo que nos preocupa en ello? ¿Qué carga, qué peso tenemos en el corazón? Porque eso debería de ser lo más importante. Y que cuando hablamos con la gente, en vez de estar hablando de las críticas, de reírnos, de lo mal que hace uno y de lo mal que hace el otro, y de todo lo que el pastor hace mal, que de eso hay mucho que hablar, Epafras les está contando lo bueno que hacen los colosenses, pero también la necesidad que tienen. Y esto provoca, la conversación de Epafras con Pablo, lo que Epafras cuenta a Pablo, provoca que Pablo y sus colaboradores decidan orar por gente que no habían visto nunca. Y no hacer una oración o poner una lista de oración en la oficina y de vez en cuando miramos, sino aquí Pablo lo habla, orar sin cesar. Esto no significa que uno está las 24 horas aquí literales orando. Esto significa que es una carga que llevas en tu corazón y que es un peso que tienes en tu mente. Que estás pensando en esta persona y lo llevas en tu corazón. Y oras por él y das gracias y le pides por aquellas cosas que necesita, como vemos que Pablo va a hacer en todo esto. ¿Y para qué Pablo está orando? Bueno, fíjate lo que dice. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo lo que desea, por lo que ora, es que esta gente conozcan la voluntad de Dios. Y ahora entramos en un tema importante. ¿Conocer la voluntad de Dios? Este es un tema básico. Pablo es el deseo que tiene de pedir que seáis llenos. Luego hablaremos de llenos, pero llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo quiere que conozcan cuáles son los planes de Dios, qué es la voluntad de Dios, cómo Dios quiere que ellos vivan. Y quiere que lo hagan en toda sabiduría, en toda inteligencia. Y ahora tenemos que acordarnos, Pablo sabe que el problema que está afectando a los colosenses es un problema de herejías de los gnósticos, de herejías de los legalistas, de herejías de los de los grupos de los judíos que querían implantar ahí un legalismo o de otro tipo de grupos, especialmente el gnosticismo. El gnosticismo es también un tipo de entender o de filosofía que viene de otra,
que se llama sincretismo. El sincretismo es cuando tú juntas diferentes religiones. Igual puedes juntar religiones opuestas, pero el sincretismo lo que hace es unir unas con otras. Por ejemplo, en Cuba es muy curioso, porque Cuba estuvo afectado por toda la presencia de los españoles. Entonces hay una presencia muy fuerte históricamente de la Iglesia Católica, de los santos de la Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo Cuba estuvo afectado por toda la gente que vino de África. Cuba era un sitio de parada para los barcos negreros, para los barcos de la esclavitud. Y entonces ha habido una mezcla, un sincretismo, y se ha producido una cosa que se llama la santería, que es vudú, es brujería mezclado con los santos. Y tú te encuentras allí a los santeros que te hablan de los santos, que te hablan de todos los santos de la Iglesia Católica, mezclado con la brujería, y es una cosa horrible. Y hay muchos grupos así, sincretismo se llama. Así que aquí tenía cabida todo lo que estaba en contra del cristianismo. El legalismo de los judíos, el universalismo que hablamos el otro día, los que creen que todos son salvos, da igual, y especialmente estos gnósticos. Pablo reconoce que el amor que tienen los colosenses no es un amor sentimental. Pablo reconoce que es algo que viene del Espíritu. Ve un caminar espiritual aquí en los colosenses. Pero Pablo quiere prepararles. O sea, Pablo reconoce que hay una vida del Espíritu. Por eso dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Él ha escuchado con atención lo que Epafras le ha contado y ve que aquí hay algo espiritual y lo reconoce. Pero dice, esta oración que tiene Pablo para pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría, si es una sabiduría de Dios, si es una sabiduría correcta, lo vamos a saber por el fruto. Vamos a saber por el fruto qué tipo de sabiduría hay en nuestras vidas. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, aquí vemos estas dos tipos de sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría por la que Pablo está orando por los colosenses que tengan este tipo de sabiduría en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y hay otra sabiduría, que es la sabiduría del hombre, que aquí la denomina así, terrenal, animal y diabólica. Y sabemos qué tipo de sabiduría es la que está en nosotros, lo podemos saber perfectamente por el fruto. ¿Cuál es el resultado de lo que sabes, de ese tipo de manera de enfocar tu vida, de pensar que tienes? ¿Son celos amargos?
¿Es perturbación? ¿Son obras perversas? ¿O es pureza, paz, amabilidad, benignidad, misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía? ¿Qué tipo de fruto hay en nuestra vida? Por eso podemos saber qué tipo de sabiduría. Porque aquí podemos confundirnos y pensar, yo no necesito que Pablo ore por mí, que la Iglesia ore por mí, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios y lo sé en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Cuidado, porque esa sabiduría e inteligencia espiritual puede ser animal, terrenal y diabólica. Examina el fruto. Pablo no está hablando de que los colosenses tengan conocimiento o información acerca de Dios. No está hablando, no es eso lo que está pidiendo Pablo, por lo que está orando sin cesar. Pablo ora sin cesar porque los colosenses tengan una relación con Dios. Cuando aquí nos está hablando, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es información, es una relación. Y en una relación, cuando nos relacionamos con Dios, es cuando conocemos su voluntad. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que principalmente es la oración, la meditación en la palabra y la propia revelación. También a los Efesios, en el capítulo 1, me parece, capítulo 1, versículo 16, expresa la misma idea que aquí a los colosenses. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este versículo 9 es la primera parte de la oración de Pablo, que nos pide conocer la voluntad de Dios. Y luego tenemos el versículo 10, 11 y 12, donde Pablo sigue orando para que hagan la voluntad de Dios. Yo estaba pensando el otro día, ¿cómo son nuestras listas de oración? ¿Por qué oramos unos por otros? ¿Cuáles suelen ser los temas de oración? Generalmente, si ves las listas, suelen estar enfermedades, problemas. En definitiva, nuestras listas de oración muchas veces son cuestiones, necesidades. Muy bien, necesidades, problemas, enfermedades. Pero mira, aquí la lista de oración de Pablo son las cosas buenas que los colosenses está haciendo. O sea, Pablo no está orando para que sanen, está orando porque sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo has visto eso en una de nuestras listas de oración? En la oficina. ¿Cuándo oramos por estas cosas? Por ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Normalmente no. Aquí vemos que aquí están en otra historia. Es lo bueno lo que les produce que sigan orando por ellos. No es que están con problemas. Sí que hay una herejía que quiere entrar, pero ellos están haciendo lo correcto. Pablo está oyendo de su amor en el Espíritu, Pablo está oyendo que tienen fruto, está oyendo de su esperanza, del amor, de la fe. Pablo está oyendo de esas cosas y por eso dice, no cesamos de orar. Vale, a mí si alguien me dice, no, mira, los de Manresa, que están con fe, con esperanza,
con amor, un amor espiritual entre ellos, están teniendo fruto. Casi dices, bueno, pues ya, por los de Manresa no hay que orar, están bien. No, Pablo es al contrario, hay que orar porque siga eso funcionando en sus vidas. Pablo tiene otra manera de entender las cosas que a veces nosotros, y deberíamos de prestar atención. Es lo bueno que le están contando a Pablo, lo que le anima a orar sin cesar para que esta gente se mantenga y sigan firmes y sigan dando fruto en lo que está haciendo. A mí me pasa a veces, vas a visitar sitios o tienes que ir a sitios donde hay problemas, donde hay situaciones y no vas a ver los que aparentemente no están dando problemas. Y que algo no está bien. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos a veces muy mentales, orando. Analizamos las cosas mentalmente y vemos necesidades mentalmente, pero nuestra oración, a diferencia de lo que está diciendo aquí, no es algo guiado por el Espíritu que nos lleva a orar conforme a la voluntad de Dios y a interceder por los santos, cosa que Pablo sí está haciendo. David decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y vemos a los hombres en la Biblia buscando entender y saber cuál es la voluntad de Dios. Hay quien decía que la voluntad de Dios es el hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mi vida es que yo haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos también qué es la voluntad de Dios? Pues lo sabemos, hay dos reglas básicas. Una, la voluntad de Dios es bíblica, nunca está en contra de lo que nos dice la palabra. Y la segunda cosa, la voluntad de Dios sabes que glorifica a Dios. Si tú en algo hay alguna cosa que solo te beneficia a ti y que no llegas a ver con claridad que es la voluntad de Dios o que agrada, que glorifica a Dios, difícilmente, más bien imposible que eso sea la voluntad de Dios. Otra regla fundamental para este asunto de entender la voluntad de Dios, lo hemos estado hablando estos días atrás, aquí en Romanos capítulo 12, hemos hablado este versículo bastantes veces, vamos a leerle otra vez. Ayer hablábamos de ello también, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mundo y la influencia de este mundo y el pensamiento gnóstico y el pensamiento, o sea, todos los corrientes de pensamiento que hay en este mundo tienen como misión que nosotros nos conformemos a ellos, que estemos conformados a la corriente de este mundo, a las cosas claras que uno es capaz de ver, pero también a las que no somos capaz de ver, a lo que hay por debajo, a la raíz de
del pensamiento, de las corrientes de este mundo. Y esa es la misión, que la gente esté conformada a esto. Y aquí Pablo escribe a la iglesia que está en Roma y les habla de que sean transformados, de que sean transformados en su manera de pensar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque si no son renovados, si siguen bajo la corriente de este mundo, nunca van a saber cuál es la voluntad de Dios. Te van a decir, voy a hacer esto. El otro día estuve hablando por teléfono con un chico, con una persona que ha estado con nosotros, y el problema era esto. No, pero yo creo que es la voluntad de Dios. Pero creer que uno está viviendo la voluntad de Dios basándose en los sentimientos, basándose en lo que percibe a su alrededor, ¿no? Pero ahora estoy bien, estoy tranquilo. Bueno, pues es que a lo mejor Dios no quiere que estés así. Dios quiere traer una disciplina. Dios quiere tratar con tu vida. Pero tú eres el que tienes que saberlo, y para eso es necesario no conformarnos a este siglo, no conformarnos a la corriente de pensamiento que hay en el mundo. Si estamos conformados, nunca sabremos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos lo que nos gusta, lo que nos apetece. Esto me va bien. Pero no vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una palabra importante que está aquí, que hemos hablado aquí en Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Aquí me llama la atención esa palabra, llenos. No que tengáis conocimiento, sino que seáis llenos. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Efesios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando hace muy poco sobre este versículo. ¿Qué les está diciendo Pablo? Que sean controlados por el Espíritu, que el Espíritu esté sobreabundando en sus vidas, que sea el Espíritu el que mueva sus vidas, que sean controlados. Y para mí esto es lo que les está diciendo. No es que vayáis conociendo acerca de la voluntad de Dios. Habla que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que ese deseo de vivir en la voluntad de Dios sea lo que controle sus vidas. Eso es lo que les está diciendo, que el motor de sus vidas, lo que controle sus vidas, es ese deseo de conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es un asunto muy importante. Hay muchos versículos en la Biblia que utiliza esta palabra, ser llenos. Hay veces que eran llenos de tristeza. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que están controlados por la tristeza. Hay otros momentos, como cuando estaban en la barca, que estaban llenos de temor. ¿Qué está queriendo decir? Que están controlados, que domina sus vidas por completo el temor. Y aquí está usando la misma expresión. Nos está diciendo que lo que nos controle es el deseo, el conocer y el vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que les está diciendo, por lo que ora Pablo sin cesar. No porque tengáis información de que la voluntad... Hay cosas que nos dice la Biblia, que todos vengamos al arrepentimiento es la voluntad de Dios, que conozcamos a Dios es la voluntad de Dios,
muchas cosas sabemos que es la voluntad de Dios, pero hay cosas más específicas que tienen que ver contigo, con tu vida, con decisiones personales. Por eso Pablo decía, yo pido sin cesar que siempre conozcáis cuál es la voluntad de Dios y que eso os controle vuestras vidas, seáis llenos de estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué razón oraba Pablo por ello? Porque eso, el estar llenos del conocimiento de su voluntad, porque estar controlados por la voluntad de Dios, es lo que permite que podamos pasar al versículo 10, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Bueno, aquí hay gente que mete esto como parte de las peticiones. Yo lo voy a meter en otra lista, ya el versículo 12, la lista de los agradecimientos. Primero hay una lista de las peticiones, de lo que Pablo está orando por los colosenses, de la lista de oración, y después hay una lista de las cosas por las que hay que estar, por las que ellos están agradecidos. Así que ese control total de tu vida, ese estar dominados por este deseo de hacer la voluntad de Dios, es lo que te permite andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Yo veo a gente preocupada por esto. Veo gente que quieren andar como es digno. Yo veo gente que quiere vivir correctamente delante de Dios y no pueden. Están con una lucha, una dificultad. Algo les estorba. ¿Qué es el problema? ¿Por qué metes la pata? ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué tomas decisiones? Bueno, creo que aquí Pablo nos da una pista. Nos hemos saltado el versículo 9. El versículo 9 dice que tenemos que estar llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que esto domine nuestras vidas. Ya hemos visto que podemos conocer su voluntad a través de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, la oración, la revelación, y de esta manera vamos a andar como es digno del Señor. Así que aquí vemos una pequeña lista de oración. Primero, el pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Segundo, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Tercero, podríamos decir, llevando fruto en toda buena obra. Cuarto, crecer en el conocimiento de Dios. Y quinto, fortalecidos con todo poder, fortaleza y poder de Dios conforme a la potencia de su gloria, para que podamos ser pacientes y tener longanimidad. Eso es lo que cómo Pablo empieza esto es por lo que está orando Pablo. Y en el mundo que nos toca vivir ahora, estas son las cosas que le hace falta a la iglesia. La iglesia, cada uno de nosotros necesitamos conocer, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Que seamos una iglesia que camina como es digno del Señor, agradándole en todo. Que tengamos fruto. Piensa en cada una de esas cosas. Estamos andando como es digno, estamos teniendo fruto, estamos creciendo como cristianos, como iglesia, estamos
siendo fortalecidos con el poder de Dios. Estas son realidades, yo creo que son necesidades. Son cosas por las que ya como iglesia deberíamos estar orando sin cesar, como lo hacía Pablo, como lo hacía Pablo por ello. Vamos a dejarlo aquí y el próximo día nos meteremos en esto y un poco en las listas ya de agradecimientos que da Pablo, ¿no? Del versículo 12 al versículo 14. Pero bueno, aquí tenemos tarea. El otro día estuvimos hablando sobre gente que quiere poner su parte en la iglesia y estuvimos hablando sobre la necesidad de gente que quiera orar, gente que tome, esa es la mayor necesidad que tiene una iglesia, es la mayor necesidad que tiene el pueblo de Dios, gente que ore. Y aquí tenemos una muy buena lista de oración. Ojalá haya gente que se la pueda escribir en un papel y cada vez que tiene un momento, un tiempo, un rato, pueda hacer memoria de estas cosas pensando en su iglesia, pensando en la gente que conoce, como Pablo lo hacía aquí por los colosenses. Amén.